Ramsés, ¿cómo estás? Canalito, ¿cómo estás? No, pues Qué la verdad, todo. emocionado por estar aquí con un campeón mundial, cabrón, del Muay Thai. La neta, mis respetos. Y es un orgullo para nosotros que seas Nayarita, viejo, ¿eh? Eso es lo más importante, cabrón. Porque no, nadie cree en nosotros, ¿verdad? De cierta manera. Y quiero comenzar con esta pregunta. Sé que es muy difícil, pero resume tu vida, toda tu vida, en una sola palabra. ¿Qué palabra sería? Muay Thai. Está. Sí, literal es Muay Thai mi vida, porque yo antes del Muay Thai y después del Muay Thai soy otro. Fíjate. ¿A los cuántos años conoces el Muay Thai? Lo conocí grande, fíjate, siempre hice otros artes marciales. Ajá. Y el Muay Thai lo conocí, ¿qué sería? Como a los 24. Ya sí, grande, sí, ya grande lo conocí. Uf, que hubiera dado por conocerlo antes. Pero creo que todo llega a su momento, ¿no? Y me cambió la vida completamente. ¿Y por qué crees que te la cambió? Para empezar, mi seguridad. Yo siempre fui alguien muy alto, mido un 97. Eso. Pero eso, cuando está uno chico, no es tan padre porque siempre ya es antes el bullying, que no era bullying antes, ¿eh? Que el garrocha, que sabe que entonces siempre fui como muy limitado en mi seguridad. Okay. Siempre fui muy limitado a pesar de ser muy alto. Cuando empiezo a pelear, cambió mi mente completamente porque me enfrentaba a una persona que se preparaba para pegarme. Ajá. Me paraba frente a cientos de personas. Claro. Entonces ya no cualquier cosa me daba miedo. Y empecé a ser más seguro para hablar, para preguntar cosas. Yo era del clásico que mandaba a mi hermano, ve y pregunta, carnal. Entonces yo a partir del Muay Thai cambié completamente. Fíjate, y hasta los 24 años. Ya grande. Pero es muy interesante eso, que comentas que eras tú un poco cohibido, por así decirlo. Platícame un poquito más atrás, en tus inicios. Tú, ¿cómo creciste en tu familia? ¿Cuál crees que fue tu inseguridad desde chico? Fíjate que lo he pensado, ahorita ya grande lo he pensado mucho, ¿no? Como por qué era así. Mi abuelo, nosotros, mis papás, mis respetos, no todos nos dieron, pero siempre mi papá era muy secón. Okay. Siempre fue muy secón. Me acuerdo que yo empecé mucho tiempo, me lamentaba eso, que mi papá fuera secón, ¿no? Pero pues ya me pongo a pensar y mi abuelo era igual o peor que mi papá. Entonces, un día entendí que cómo esperaba yo a mi papá cosas diferentes cuando él tuvo eso. Entonces dejé de juzgarlo y empecé a querer a mi papá, que era con quien más tenía esa limitante yo, que me hacía más cohibido. Entonces empecé a entender que cómo quería que mi papá fuera diferente si él tuvo un papá que era igual, ¿no? Entonces es algo que traemos. Por generación. Y cambié yo con mi papá cambió conmigo. Entonces hoy ahorita con mi papá, eso sí, yo no le puedo reprochar nada a mi papá porque mi papá me dio todo. Si yo la luna lo hubiera pedido, la luna me hubiera dado, pero a mí no me gustó. Yo tenía ese limitante con mi papá porque era muy seco. Entonces nunca le pedía, no me gustaba chambear porque no me gustaba pedirle. Entonces creo que fue desde mi abuelo, desde mi abuelo que siempre yo me acuerdo, yo tengo recuerdo de mi abuelo, también adoro a mi abuela, que en paz descanse los dos, pero mi abuelo que el pastel y yo me acuerdo, tengo un recuerdo muy, muy presente que aventó un primo y mi abuelo me agarró de los diablitos y ahí estoy chillando, yo bien agüitado, entonces siempre mi abuelo fue como muy limitarnos, entonces creo que desde ahí venía yo el que era más introvertido. Órale, fíjate, interesante. ¿Y cómo hasta ahorita, hace ratito antes de entrar al aire, dijiste, a mí me encanta hablar, a mí me encanta expresarme? Jamás lo pensarías de mí, quien me conoce de chico, jamás lo pensarías de mí que soy así como soy ahorita. Ahorita yo me paro frente a la clase, frente a mucha gente, me paro y hablo y me gusta y me encanta hablar. Pero creo que es por lo mismo luchar contra eso que yo viví, pues ahorita yo con mi niño trato de que mi niño sea más sueltillo, pero también es su personalidad, creo que también es, sí. Y con mis muchachos igual, con mis muchachos trato de inculcarles el que entiendan algo que yo entendí ya grande, que los papás solamente hay que amarlos, que todo lo que hacen ellos y te dicen es por tu bien. Yo ahora que soy papá, lo entiendo. Entonces yo trato de, entre más pronto lo captes, porque yo lo capté ya más grande, te ahorras un chingo de pedos. Sí, ¿verdad? De pedos de todas las formas. De todos, sí, porque como uno como papá, vas a tratar de evitarle a tus hijos, que no puedes evitarle todo, pero tratar de evitarle muchas dolencias que no quieres que ellos. Exactamente, todos esos traumas que hasta estas edades las traemos. Los saca uno, ¿no? Efectivamente. Oye, viejo, entonces a los 24 años empieza a cambiar tu vida gracias al Muay Thai y empezaste a ser un poquito diferente, pero te empezaste, bueno, por así decirlo, a lo que veo hasta ahorita, que te enfrentaste contigo mismo, a tus miedos, a tus retos.
Pero tu mentalidad hasta ese momento, ¿todo era empírico o tú ya te documentabas? No ¿Cómo te fue eso? imaginas, te digo que para mí el Muay Thai cambió tanto que hasta a mí me encanta jugar fútbol. Okay. Digo que el deporte es el deporte más feo, pero me encanta jugarlo. Me Sí. encanta digo el deporte más feo por el ambiente, ¿no? Que mal, groserías y hay gente que va nomás a pegar. Claro. Pero yo jugaba mal, me encantaba jugar, pero jugaba mal porque era tanto el ponerme nervioso y el pensar en qué iban a decir de mí que me ponía nervioso cuando venía la bola. Sí. Ahorita creo que no juego tan mal, creo que juego mucho mejor que antes porque lo disfruto, empecé a disfrutar, empecé a perder el miedo al qué dirán, al qué van a decir. Entonces, te digo que el Muay Thai cambió tanto sentido que hasta en eso, hasta en el jugar fútbol y básquet, que yo siempre jugué fútbol y después en la universidad, estuve en la selección de básquet toda la universidad. Órale. Pero te digo, era tanto el pensar en el qué dirán, el ser juzgado, que no jugaba tan bien. Sí. Ahorita disfruto la vida en muchas cosas. Después me di cuenta que todo estaba aquí. Claro. Cuando lo descubrí, empecé a documentarme, ahora sí, a leer mucho sobre cómo trabajar el poder de tu mente. Eso está bien chingón, güey. Es sí. Cañón eso. Si controlas tu mente, pues controlas lo que sea. Sí, mucho. ¿verdad? Definitivamente. ¿Te acuerdas el primer libro que leíste? Sí, fíjate, leí muchos libros. Ajá. Leí unos de Cuauhtémoc, pero ni me acuerdo. Lo leía por leerlo, por la cura, la moda, ¿no? Claro. Por verte bien. Ajá. Pero me acuerdo que el primer libro que leí ya consciente, y creo que lo necesitaba, y creo que Dios lo puso en el momento que se llama, yo siempre lo recomiendo, Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Sí. Entonces cambió mi mente cañón ese libro. Y luego leí El monje que vendió su Ferrari. Sí. Entonces bueno. esos dos libros para mí son clave. Ya después leí muchos libros sobre el tema. Pero esos dos libros afirmaron algo que yo no me daba cuenta. Empezaron a ser consciente de algo que yo lo hacía inconscientemente. Fíjate, cabrón. Porque a mí me preguntaban, te digo que lo hacía inconsciente porque a mí me preguntaban, Ram, ¿y si pierdes? Vas contra el toro y es buenísimo. No voy a perder. Ram, pero si pierdes, no voy a perder. Y hasta yo creo que me veía sangrón. Pero yo obviamente eso lo respaldaba con entrenamiento bien cañón, ¿no? Y todo. Pero mi mente era así, no voy a perder. Cuando yo le dije a mi papá es cinta negra, cuarto dan de Kofujado. ¿Tu papá? Mi papá peleó. Yo empecé a pelear porque mi papá tiene un montón de trofeos, mi papá y mi tío. Órale. Entonces yo quería trofeos. Claro. Entonces empiezo a pelear y mi papá sabiendo cómo es este rollo. Le digo, papá, quiero pelear. Y papá no crees que le gustó mucho. Pero me dijo, pues es deporte, ¿no? Y claro. te digo que mi papá me apoyaba en lo que yo quisiera. Órale. A pesar de que había esa limitante, lo que yo quisiera. Me dice, está bien, hijo, pero prepárate bien. Yo le dije, sí, pa, no voy a perder. Prepárate bien. Y mi papá dice, no voy a perder. Y mi papá se quedó como, prepárate bien, ¿no? Así déjalo. Pero yo me preparaba tan bien y tan bien mentalmente que yo, así me decían literal, Ram, pero vas contra uno que es bien bueno. No voy a perder. Sí, aparte, tengo un profe que es especialista en trabajar ese rollo. Para empezar, teníamos un ritual antes de empezar que era, Dios manda señal a esta columna vertebral que sea como una barda, estas piernas que sean como unos mazos, estos. ¿Quién es el poder? Gritaba el profe y yo gritaba, yo soy el poder. ¿Quién es la fuerza? Yo soy Imagínate cómo salía yo. Salía a pelear, que me echen. Entonces, y el profe me conocía, el profe me conoce también, que me decía, mijo, usted no fuma, no toma, entrena todos los días, corre su hora. No hay manera. Entonces, él alimentaba eso que yo también. Entonces, digo, mi mente, acompañada de un profe que lo guió de una manera muy padre, pues, y me hizo llegar hasta donde llegué. No, invicto. No. Fíjate que, y hablando de esto, ¿cómo jugó la disciplina contigo? O sea, ¿sientes que esa fue la verdadera diferencia entre los demás? Sí, la verdad, yo decía, pues el otro también entrena, ¿no? El profe me lo decía, él también entrena y viene listo a pegarte. Claro. Pero no creo que corra más que tú. No creo que entrene tan fuerte como tú. Ándale. Porque yo era, a la hora de entrenar era duro y a la hora de correr ni se diga. Ahorita me sigo corriendo, me encanta correr. Pero sí era clave. Entonces yo con mis muchachos trato de decirles, aquí podrás tener talento, pero si no eres disciplinado, porque yo te puedo decir que ahorita peleo, literal, te puedo decir 200 veces mejor, 200% mejor que como peleaba cuando fui campeón mundial. Más inteligente. Okay. Lo que me hizo a mí ser campeón mundial es que mi condición era de uno de 50 kilos. Literal, los de 100 kilos yo peleo en peso pesado de 91 kilos para arriba, libre.
Ok. Se bofean, todos son gorditos, se bofean. Sí. Y yo tenía la condición de unos livianitos, porque Sí. entrenaba para tener condición. Entonces yo tenía la condición de poder ir al frente siempre, decía el profe, como un burrito. Sí, sí, Pa, los adelante. cansabas. Sí, los cansaba, literal. Qué chingón, ¿eh? Fíjate, pero descubriste tus habilidades y tus debilidades las usaste como fortalezas para en contra de ellas. Aparte yo creo que sirvió para sacar todo ese bullying que me hicieron, yo creo que lo aproveché. Hace tiempo me encontré Ajá. ahí en mi barrio, unos amigos del barrio que, cómo me hacían bullying, unos cuates. ¿Y les dices en su madre? Espérate, unos cuates, que cómo me hacían bullying. Y un día los agarramos y, párate, Ram, ¿no? Siempre el escuadrón de la muerte se junta. Ajá. Ya me paré, y estaban otros amiguillos míos de la secundaria. Y les digo, ¿se acuerdan cuando los cuates nos hacían bullying? Ram, por nosotros eres campeón mundial, nosotros te hicimos carácter. Pero quieres o no, inconscientemente tal vez sí. Yo traía tanto guardado, aparte no me gustaba pelear. Okay. Como yo era grande, me daba miedo, yo sentía que iba a lastimar a alguien con mi fuerza. Órale. Entonces no peleaba, yo cuando las veces que me peleé era agarrar del cuello y tumbar, pues no pegaba. Órale. Entonces yo creo ahí fue un cúmulo de todo lo que traía trazado que se juntó y salió. De una manera positiva. Qué chingón. ¿Y llegaste a perder peleas? No perdí ni una. ¿Ni una? Ni una perdí. ¿En serio? ¿Nunca? Ni una, invicto salí y me retiré invicto. Al rato- Por eso ahora cuando los muchachos me dicen, yo siempre digo, ya con que te subas al ring eres un campeón. Porque hay personas que pararse frente a personas les da, pararse a hablar frente a personas les da pánico y se choquean. Imagínate tú pararte frente a alguien que se listó para pegarte, viene listo a pegarte. Exactamente. Y aparte con un montón de gente, ya desde ahí ganaste. Le digo, si pierdes o ganas, no importa, mientras no pierdas contra ti. Y me dice, ay, profe, pues usted nunca perdió, ¿cómo sabe? Le digo, pero he perdido en el básquetbol, he perdido en el fútbol y sé lo que se siente perder. Claro. Pero gracias a Dios, la diferencia en el fútbol y el básquet es que si pierdes, te vas a tu casa triste y agüitado. Ajá. Pero en el Muay Thai o los deportes de contacto, el perder significa que te peguen. Ah, eso sí, también, es cierto. A mí me criticaban una vez, fui a un curso de liderazgo y al último me hicieron líder ahí y me criticaron una dinámica porque yo hice que mi equipo ganara. Y me decían, qué egoísta, pudiste haber hecho que empataran los dos equipos y los dos ganan, que sabe qué. Y al principio me acuerdo que me sentí medio, ay, sí, me hicieron sentir mal. Pero después dije, no, es que esta es mi chamba. Claro. Yo me encargo de hacer que mis morros vayan por el gane. Ganen o pierdan, no importa. Pero vayan por el gane porque el ganar significa salir menos lastimado que el otro. En mi ámbito, pues. Exactamente.